¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 15 de febrero. Les saluda Manuel, servidor de usted y siervo del Señor. Mis hermanos, el engaño engendra conflictos, mientras que la sinceridad produce confianza, ya sea en palabras o en hechos. Si somos sinceros, nuestra intención no puede ser burlada. Cristo vino a nosotros con la sinceridad e intención de salvarnos, y corresponde a nosotros aprovechar su plan de salvación. Aceptemos a Cristo para que volvamos a nacer y que nuestra vida espiritual sea enriquecida por toda una eternidad. Y ahora la lectura de hoy empieza en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 39 al 40, versículo 38. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 28, Salmos 35, del 1 al 16, y Proverbios 9, del 11 al 12, de la Biblia de las Américas. Las vestiduras sacerdotales. Además de tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus dos extremos. Y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Y pusieron los 2 cordones de oro en los anillos al extremo del pectoral. Y colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro, y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto tejido del efod,
y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, toda de tela azul, y la abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra, y he aquí, la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho, y Moisés los bendijo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro puro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo, y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base, y la consagrarás.
Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. Así lo hizo. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina, y cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión, delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para las abluciones, y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 28. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea,
y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Salmos 35, del 1 al 16. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha, para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí,
al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados, y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo, y se reunieron. Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Proverbios 9, del 11 al 12. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Mis hermanos, la grandeza de cada día está en practicar la humildad. La Biblia nos dice que cuando nos humillamos, seremos ensalzados. Que la paz y bendición de nuestro Padre Celestial y su Hijo Cristo le acompañe en este y todos los días. Les habló Manuel, invitándole para que nos escuche todos los días. Escuche la Biblia diaria, se origina en Houston, Texas. Gracias y que el Señor le bendiga.